Bien. Leemos el capítulo 2, verso 17 de Primera de Tesalonicenses. Si lo tienen todos ahí, por favor, acompáñenme. Primera de Tesalonicenses 2:17 dice de esta forma: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de vuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Esta noche, hermanos, vamos a tratar de aprender un poco acerca de que estamos llamados a tener un crecimiento espiritual del que cada uno de nosotros es responsable como individuos, como creyentes. La firmeza que cada uno tenga en el Evangelio y el amor hacia Cristo, hacia la iglesia y hacia el prójimo, solo son resultado de una convicción personal que viene consolidándose o viene sucediendo por medio de la comunión íntima que podamos llegar a tener con Dios. Uno puede relacionarse con las personas de muchas formas, pero la verdad es que la manera de acercarse más a una persona es teniendo intimidad, y no me refiero en ninguna manera al ámbito sexual solamente, sino me refiero a un tiempo a solas, un tiempo de persona a persona, a ese tipo de intimidad. Y en la medida que esta intimidad se da y se practica y se le dedica tiempo y esfuerzo, en esa medida, pues, cuando hablamos que al ser con Dios, cuando hablamos al practicarlo con Dios, nuestros corazones se van a ir afirmando y vamos a ir teniendo un amor cada vez más por Cristo y por su evangelio y por su iglesia y por los perdidos. Es por eso que es necesario que reflexionemos en esto, en la responsabilidad individual que como creyentes tenemos. Ahora, pero ¿por qué las preocupaciones de un pastor? Bueno, creo que más allá de todo lo que un pastor pueda amar y pueda servir y pueda cuidar a sus ovejas, y esto lo digo con mucho cariño, pero creo que es una verdad que necesitamos escuchar, es que por más que un pastor ame, sirva y cuide a sus ovejas, si ellas no abren su boca para alimentarse y beber el agua, van a estar débiles, van a desfallecer. Es decir, si el pastor, pensándolo en la figura de la cual surge esta palabra, si el pastor encuentra pastos deliciosos, pastos tiernos, pastos ideales para su redil, encuentra aguas cristalinas, aguas limpias, está protegiendo a sus ovejas, las está cuidando con mucha dedicación, viendo cada detalle, les provee seguridad y hace esfuerzos para que aquel rebaño esté viviendo lo mejor posible y esté teniendo acceso a lo mejor posible de aquellos pastos. Pero si la oveja no come por sí sola, no abre su boquita para poder masticar ese pasto, no va a poder fortalecerse por más que se encuentre en un paraíso para las ovejas. Seguirá débil, seguirá frágil. O puede el pastor masticarle el pasto a la oveja para dárselo. O debe el pastor agarrar el hociquito de la oveja para hacerle entrar el agua. No debe de ser así. Aún si hubiese un pastor tan abnegado que hiciera ese esfuerzo de masticarle el pasto y de hacerle llegar el agua hasta el hocico a la oveja, no va a poder ver crecer a esa oveja de la misma manera, porque no es así como ella debe de alimentarse. Siempre se va a ver débil, siempre va a tener dificultades, porque no va a poder alimentarse de una manera regular. Y ahora no quiero que pensemos que se trata de decir esta noche, bueno, nosotros los pastores no tenemos responsabilidades más que las que nos tocan. No se trata de un apartarme de mi obligación o librar al pastor Mauri, al pastor Miguel de su servicio, de su trabajo. No se trata de limpiarnos las manos y decir yo no tengo nada más que hacer. No se trata de eso, de ninguna manera. No se trata de que se esté evadiendo el trabajo que como pastor nos corresponde, sino que más bien se trata de que como ovejas
no evadamos el trabajo que nos corresponde a nosotros. Esa es, creo yo, la línea o el lugar por donde quiero que veamos que la palabra nos lleva. No se trata de decir ahora a los pastores no están obligados a esforzarse, a sacrificarse. Por supuesto que sí. Jesús nos dio ese ejemplo. Él dijo, yo soy el buen pastor y como buen pastor voy a dar hasta mi vida por las ovejas. Claro, se trata de eso, pero yo creo que esta noche la reflexión va en cómo nosotros como ovejas no debemos evadir nuestra responsabilidad, la parte que a nosotros nos corresponde. Entonces vamos a tratar de reflexionar en 4 cosas. En primer lugar, es que el buen pastor siempre está preocupado por el bienestar de sus ovejas, aun cuando está ausente. Un buen pastor siempre está preocupado por el bienestar de sus ovejas, aun cuando está ausente. Número 2, que cuando alguien se convierte al evangelio, empieza a crecer, se afirma y alcanza madurez espiritual en el evangelio de Cristo, es causa de gozo. Por eso el pastor se preocupa por mostrar el camino hacia esa madurez, hacia ese crecimiento, hacia esa conversión, porque causa gozo. Es un gozo indescriptible verles cómo cuando venimos al evangelio comenzamos a crecer, comenzamos a madurar y ahora estamos afirmados en Cristo. Eso es causa de gozo. Esa es la segunda cosa. La conversión, el crecimiento y la afirmación de una persona en el evangelio es causa de gozo. Por eso el pastor se preocupa por mostrarnos ese camino. La número 3 es que las tribulaciones de este mundo, las tribulaciones de esta vida, pueden llegar a inquietar a un creyente. Si su fe no está afirmada, puede llegar a tambalear a un creyente. Y el trabajo pastoral, la labor de un pastor o del pastor puede llegar a perderse a causa de las tribulaciones de este mundo. Y número 4, que trataremos de ver esta tarde, es que el crecimiento y la afirmación de un creyente en amor, en santidad, son solamente el resultado de su relación personal e individual con Cristo. Por eso el pastor también tiene esa preocupación de orientarnos hacia esa dirección, porque solo nosotros lo podemos hacer. Es decir, esta parte de nuestro crecimiento espiritual no está en las manos de los pastores hacerla. Y ya es la parte, como le decía hace un rato con el ejemplo de la hojita, que nos corresponde a nosotros hacer. Entonces, veamos en primer lugar, el pastor siempre estará preocupado por el bienestar de sus ovejas. Quiero que vaya una vez más al texto en Tesalonicenses y vea conmigo el versículo 17, como Pablo en este momento está preocupado por su iglesia en Tesalónica y dice, pero nosotros, hermanos, cuando dice nosotros, está hablando de Timoteo y de Silas. Y dice, nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo había ido a predicar a la ciudad de Tesalónica y había puesto Pablo un amor especial en cada una de las iglesias que él había fundado. Definitivamente él amaba la iglesia. Si era de Filipos, si era de Efeso, si era de Tesalónica, podemos ver cómo este hombre tenía un amor por la iglesia y por los creyentes y por los perdidos. Ahora, a esta iglesia Pablo le demuestra en esta carta todo ese amor del que estamos hablando. Si ustedes ven, por favor, en el versículo 7 del capítulo 2 siempre, vamos a ver a Pablo diciendo, antes fuimos tiernos entre vosotros. Está hablando de la manera en que trató a los de Tesalónica cuando empezó a predicarles el evangelio, cuando él formó aquella iglesia, les dice, fuimos tiernos como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Los cuidó con tal amor como una madre que está cuidando con mucha ternura, con mucho cuidado a sus bebés. Y les dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Porque, escuche esto, habéis llegado a sernos muy queridos. Definitivamente Pablo estaba amando a estos hermanos. Los amaba entrañablemente.
Pablo además habría procurado, como los amaba tanto, había procurado con una gran diligencia ser un buen ejemplo en medio de ellos. No solamente era, mira, te amo, no me veas cómo me comporto, sino que te amo y sigue mi ejemplo. En el verso 10, un poco más adelante, siempre en el capítulo 2, les dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. O sea, Pablo en realidad había hecho un esfuerzo inmenso por ser un buen ejemplo, por demostrar un gran amor y tener un gran cuidado, un cuidado tierno con los de Tesalónica para poderles presentar el evangelio, para poderles enseñar las verdades de la salvación de Cristo. Ese era el amor que Pablo tuvo por esta iglesia. Y luego vio frutos. En el versículo 13 y 14 en adelante vemos cómo los Tesalónica, los hombres de Tesalónica, empezaron ellos a convertirse y empezaron a crecer como iglesia y empezaron a avanzar en el evangelio, empezaron a afirmarse como iglesia. A tal punto que los llega a comparar con las otras iglesias diciendo, ustedes también llegaron a sufrir lo mismo que sufrieron las otras y están creciendo igual y también han empezado a ser perseguidos. Y de hecho, a causa de esa persecución, Pablo tuvo que huir de la iglesia de Tesalónica. Él estaba predicando. Algunos creen que Pablo predicó ahí únicamente 3 semanas. Otros piensan que quizás haya sido un poquito más. Pero lo que sí sabemos es que fue un poco tiempo, no fue un largo tiempo el que Pablo predicó ahí. Pero ese tiempo que él estuvo predicando en ese lugar, Pablo logró consolidar una iglesia fuerte, una iglesia de la cual él se había encariñado tanto, los trataba con tanto amor. Ahora quiero que vean esto, era como alguien que está haciendo un gran esfuerzo para lograr un fruto de su trabajo y está avanzando y las cosas le están saliendo bien y está funcionando lo que hace, porque era lo que le estaba pasando a Pablo en Tesalónica. Empezaron muchos a convertirse, muchos empezaron a creer la palabra, pero en eso el enemigo siempre estuvo estorbando y además la persecución contra la iglesia en ese momento era cruel y tenaz. Entonces, si me acompañan, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 17, ahí nos describe rápidamente qué fue lo que sucedió con Pablo en Tesalónica. Hechos capítulo 17, verso 1. Lo voy a leer rápidamente, pero ustedes pueden luego hacerlo un poco más despacio. Pero dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, a donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y que resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos no creían teniendo celos. Tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que no hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida la fianza, Jasón y los demás los soltaron. E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Ahí estaba Pablo, feliz, predicando, y de repente una noche le tocó salir huyendo. Así de repentina fue la separación de aquella iglesia. Pablo tuvo que huir, Pablo tuvo que apartarse. Entonces, definitivamente que Pablo quedó en su corazón con el pensamiento, en su corazón de estos hermanos. Pablo tenía en su corazón a los hermanos de Tesalónica, estaba unido a ellos espiritualmente, aunque físicamente, les dice él, volviendo a Tesalonicenses, estamos separados, pero había un vínculo espiritual. Dice, estamos separados por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón.
Esto nos denota el amor que Pablo tenía por estas personas, por esta iglesia, la preocupación de este apóstol, de este predicador, de este pastor, por aquellos hermanos a los cuales tuvo que abandonar repentinamente. Estaban separados, como estamos nosotros ahora, separados físicamente. Y ciertamente también hay una separación física, pero no estamos separados en el corazón. Estamos unidos en el corazón. Pero Pablo tenía deseo de ir a verlos, un gran deseo, un deseo incontenible de ir a ver a sus hermanos en Tesalónica. Era un deseo intenso. Él había intentado varias veces venir y no había podido porque dice acá que Satanás lo había estorbado. Satanás le había impedido, probablemente había tenido alguna enfermedad o pudo haber sido algún contratiempo como parecido a esto, pero lo cierto es que Pablo en ninguno de sus intentos había podido regresar a Tesalónica. Él quería volver a predicar, pero no había podido volver. Ahora, ¿por qué Pablo quería volver a Tesalónica? ¿Será que le hacían falta los chistes de los hermanos? ¿Le hacía falta a Pablo la mera convivencia, la mera compañía, el estar ahí con el buen humor, con esto del compañerismo, la alegría? Seguramente eso le hacía falta. Pero, ¿cuál era el propósito verdadero? ¿Le hacían falta los diezmos? ¿Le hacían falta las ofrendas de los de Tesalónica? ¿Será por eso que Pablo quería volver? ¿O le hacía falta la comida que le daban ahí los hermanos? No, definitivamente no era ninguna de esas cosas por las que Pablo anhelaba estar con esa iglesia. Anhelaba estar ahí para seguirles cuidando espiritualmente. Porque un buen pastor siempre tiene cuidado de sus ovejas, aunque no esté presente. Yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que dar gracias a Dios por nuestros pastores. Gracias a Dios por aquellos que tienen cuidado de nosotros, aunque no puedan estar físicamente presentes. Creo que es importante en este punto poder entender esto, es decir, gracias a Dios. Hay pastores que desean estar con nosotros, cuidarnos, protegernos. Y eso era lo que Pablo tenía en su corazón. Eso era lo que Pablo deseaba hacer, volver a Tesalónica, no por ningún interés personal, no por sacar provecho de alguna cosa o por volver a tener ganancias deshonestas, de ninguna manera. Lo único que Pablo tenía en su corazón era un deseo grande de seguir afirmando la fe de aquella congregación que había hecho. ¿Por qué, hermanos? Porque este es el gozo. Hay gozo cuando una persona, y esto nos lleva a la segunda idea, es que la conversión, el crecimiento, la afirmación de una persona en Cristo es causa de gozo. A Pablo eso lo llenaba de gozo. Por eso el pastor Pablo se estaba preocupando por volverles a ver y poder mostrarles otra vez el camino. Porque él sentía gozo de verles encontrar la salvación de Cristo Jesús, alcanzar la misericordia y la bondad de Dios. Él sentía gozo en ver cómo sus vidas eran transformadas. Yo estoy totalmente seguro que ese mismo gozo embarga los corazones de cada uno de aquellos que les vemos a cada uno de los miembros de nuestras congregaciones crecer, establecerse, afirmarse. Causa gozo, hermano. Mira el verso 19, Pablo lo manifiesta de esta manera, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, perdón, versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Pablo dice, realmente, ¿a dónde está mi alegría? ¿A dónde está mi esperanza, mi gozo, mi corona? Son ustedes, les decía a los de Tesalónica, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Oiga, no les dice, ustedes son mi corona, ustedes son mi esperanza, ustedes son mi gozo porque son míos. No, no, no. Les dice, porque están delante de Cristo y verlos ahí me causa esa esperanza, ese gozo, esa corona. Hermanos, nos causa esperanza, nos causa gozo y es una corona para nosotros cuando les vemos a ustedes delante de Cristo y cuando nosotros también estamos en ese mismo lugar delante de Cristo esperando su venida. Y dice el versículo 20, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Ahora, ¿de dónde venía esta idea de Pablo? ¿De dónde venía este sentir de Pablo de tener tanto gozo por un creyente que se convertía y se afirmaba, de tener tanto gozo de una persona que perseveraba en el evangelio? Bueno, lo podemos encontrar en Cristo.
Fue nuestro Señor Jesucristo el que nos demostró y nos enseñó. Y por ejemplo, quiero que vaya conmigo en Lucas capítulo 15, verso 4. Lucas capítulo 15, verso 4. Y vamos a leer ahí dos parábolas en las cuales el Señor habla del gozo que hay cuando una persona es rescatada de la perdición, cuando una persona, en vez de seguir muerta en su delito y su pecado, en vez de seguir en aquella vida de perdición, de repente encuentra el amor de Cristo, o es alcanzada por el amor de Cristo y su vida es transformada. Lucas 15:4 dice de esta manera: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Hombre, que no tenía 99. Una no es ninguna, podría decir un pastor infiel. Una no es ninguna, podría decir alguien que no tiene un amor, un interés por las ovejas. Pero este pastor encuentra a la que se había perdido, la pone en sus hombros y eso le da gozo. Y al llegar a su casa reúne a sus amigos y a sus vecinos y les dice: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Cristo nos estaba enseñando en esta parábola que un pecador arrepentido es causa de gozo. Cristo nos estaba enseñando entonces también que un pastor preocupado por sus ovejas perdidas encontrará gozo cuando ellas sean rescatadas por el amor de Cristo. Por eso Pablo decía esto, por eso Pablo decía: tengo este gozo. Ustedes son el gozo de verlos a ustedes delante de Cristo crecer espiritualmente. Eso es lo que causa gozo. Vea el versículo 8. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahora yo puedo ver la actitud de Pablo aprendida de Cristo. Y también Cristo nos lo enseñó allá en el Evangelio de Juan. Estaba en la última noche con sus discípulos. Y cuando Jesús ora por ellos, en el Juan capítulo 17, la petición de Jesús era un pastor que estaba por dejar a su rebaño. Los iba a dejar, estaba a punto de volver al Padre Jesús. Estaba en la noche anterior a su muerte. Y cuando él ora por sus discípulos, escuchen las peticiones de Jesús por sus discípulos. Versículo 8 dice: porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por los del mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 11, y yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Saben qué era Jesús ahí? Era un pastor preocupado por su rebaño. Estaba a punto de dejar. Claro, el Espíritu Santo vendría pronto, pero Jesús estaba ahí preocupado. Y si ustedes leen toda esa oración, es preciosa, cómo demuestra el amor de Cristo por esas ovejas, el amor de Cristo por ese rebaño. Ahora, ¿qué satisfacción más linda, por ejemplo, es para un padre ver a sus hijos crecer, volverse hombres de bien, ser temerosos de Dios? Esa misma satisfacción hay en el corazón de un pastor y en el corazón de Cristo cuando un miembro de la iglesia, cuando un creyente, cuando una oveja está viviendo una transformación real en su vida. Es la de un padre orgulloso que dice: valió la pena cada esfuerzo, cada sacrificio, valió la pena todo lo que se hizo, todo lo que se invirtió. Ahí va, ha crecido y ahora está afirmado. Es un gozo indescriptible, un orgullo cual no creo que haya comparación hablando terrenalmente para un padre. Pero en el caso contrario, también es lo más decepcionante y lo más duro
para un padre ver a aquellos hijos a quienes cuidó, a quienes aconsejó, a quienes amó, caer en una perdición y caer en ruina. Parte el alma ver el sufrimiento de aquellos que, pudiendo haber sido victoriosos, llegan al punto de arrastrarse en miseria. Así como puede llegar a causar gozo ver, y Pablo decía, son ustedes mi corona porque los veo delante de Cristo y en su venida están preparados para la salvación eterna, están ahí afirmados en su fe. Así también puede llegar a ser doloroso y muy triste ver cómo hay muchos que, pudiendo tener esta misma oportunidad, puedan perderse. ¿Por qué podría alguien perderse? Y esto nos lleva a la tercera parte, y es que alguien podría perderse porque al llegar las tribulaciones de este mundo, nos inquietamos. Y si no estábamos afirmados en nuestra fe, nos vamos a derrumbar. Y entonces el trabajo pastoral puede perderse. Por eso es que cuando uno ve que vienen este tipo de situaciones como las que nos encontramos hoy, uno, honestamente le digo, puede llegar a reflexionar esto. Si teniendo cultos, si teniendo servicios durante la semana, el día domingo, si pudiendo ir a verlos, si pudiendo habernos tomado un café y verlo cara a cara, estaba inquieto y estaba tambaleándose en su fe, ¿qué va a pasar ahora que vamos a estar separados? ¿Qué va a pasar ahora que le va a tocar alimentarse por su cuenta? ¿Qué va a pasar ahora que va a tener que beber por su cuenta? Esa es una preocupación, hermanos. Una preocupación en el corazón de nosotros como pastores. Y creo que es importante analizarnos como miembros de iglesia, como parte de una congregación. ¿Cómo estoy ahora? ¿Estoy inquieto o estoy quieto? Vea lo que dice, por favor, el versículo. Bueno, quiero decirle algo antes. Los tesalonicenses estaban sufriendo persecución, hermano. Por eso Pablo también quería ir a verlos, porque ya estaban sufriendo persecución. Incluso algunos ya los habían asesinado por creer en Cristo. Por eso Pablo estaba un poco preocupado, porque habían tribulaciones, hermano. Pablo pensó que estas tribulaciones podrían desmotivar a sus hermanos, podrían desmotivar a los tesalonicenses. Escuche, hermano, era persecución de muerte. No era, hermano, una mala mirada que le hizo un hermano a otro en la iglesia. No era un asiento incómodo en el templo. Los tesalonicenses no estaban peleando o sufriendo porque no encendieron el aire acondicionado o el ventilador estaba haciendo ruido en el culto. No era un problema por un parqueo que no hubo disponible. No estaban atribulados por eso, hermano. Estaban atribulados por una persecución mortal. Eso era lo que atribulaba. Eso es lo que realmente es una tribulación, un peligro eminente a causa de su fe. Ahora, yo no digo que no tengamos nosotros tribulaciones, solo digo que algunas de las cosas que acusamos para ponernos inquietos en nuestra fe no son tribulaciones, son caprichos. Pero ese es tema de otro día. Lo que quiero que veamos es que sí van a haber tribulaciones. De hecho, sí estamos pasando una tribulación hoy. No es una persecución, pero es una tribulación. Lo sabemos, hermano. Siempre hemos sabido esto. Las tribulaciones siempre van a venir. Y aún así, hermano, aunque lo hemos sabido, aunque lo estamos viendo, aún así estas tribulaciones pueden venir y derrumbarnos y acabar con nuestra fe y acabar con aquello que habíamos ya logrado crecer. Por eso Pablo estaba preocupado por enviar a alguien. O sea, él no podía ir y entonces dice, voy a tener que mandar a alguien como sea porque estoy preocupado. Lo vi crecer en la fe, lo vi convertirse, lo vi aprender la palabra, pero me preocupa que ahora que los están persiguiendo, ahora que están en tribulación, vayan a tambalearse. Voy a mandar a alguien. Y entonces Pablo envía a Timoteo, capítulo 3, verso 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos en Atenas.
solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortarnos respecto a vuestra fe. Mire, Pablo dice, yo voy a mandar a alguien porque no me preocupan. Voy a mandar a Timoteo. Timoteo, anda con los tesalonicenses y confirmarlos y exhortarlos. Y esta palabra confirmar, hermanos, quiere decir corroborar. Corroborar. El corroborar quiere decir vivificar. Confirmar quiere decir darle fuerzas a un débil. Como cuando un técnico de fútbol de repente está en una mala racha, de repente sale el dueño del equipo y dice, confirmamos al fulano de tal como técnico de nuestro equipo. Está corroborándolo, está afirmándolo. Aunque está en debilidad, ahí está afirmándolo, está diciéndole, seguimos confiando en él, seguimos en esto, creyendo en esto. Es decir, cimentar, establecer. Eso estaba mandando Pablo a Timoteo, a que fuera y estableciera a los hermanos. Porque Pablo creía que las tribulaciones los podían debilitar. Pablo, él en persona, había evangelizado y discipulado a esta iglesia. Aún así veía necesidad de mandar a Timoteo a confirmar lo que él había enseñado. Es importante, hermanos, mantener nuestras convicciones vivas y confirmarlas cotidianamente para que nuestra fe no flaquee. Por eso, hermanos, es que a veces de repente el mismo mensaje puede llegar una y otra vez a nuestra vida y uno dice, siempre están hablando de lo mismo, siempre están predicando de lo mismo, hermanos. Demos gracias a Dios cuando la palabra de Dios nos confirma una y otra vez y nos exhorta una y otra vez en una misma cosa, porque nos está cuidando de caer en la falta de fe. Exhortar también dice que es inducir a otro con palabras, con razones, con ruegos. ¿De cuántas maneras los pastores nos han predicado? Nos han predicado enojados a veces, nos han predicado contentos, con amor, con palabras fuertes, serios, un poco con broma. Nos han dicho el mensaje de muchas formas, con ilustraciones, con parábolas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y aún hay algunos de nosotros que a pesar de que nos han tratado de confirmar y nos han exhortado tanto, todavía no hemos logrado sentarnos 5 minutos a leer nuestra Biblia durante una vez al día y a orar a Dios para pedirle que nos dé dirección en nuestra vida. Hermanos, esa es la parte que a nosotros nos corresponde. Y aquellos que lo hacen y lo escuchan y lo practican con detenimiento, ven los efectos de esto en su vida. Aquellos que al ser confirmados y exhortados en la palabra de Dios, escuchan con atención y agradecen a Dios, está garantizado por la misma palabra que verán los efectos en su vida y que van a crecer espiritualmente y que van a tener paz en medio de tribulaciones. Y también pasará lo contrario con quienes no lo hagan. Aquellos que escuchamos y por un oído nos entra y por otro nos sale, aquellos que somos indiferentes, incluso algunos somos hasta despreciativos con los mensajes. Nuestra actitud no es de ir a confirmar nuestra fe, no es de ir a recibir la exhortación a veces, sino es una actitud de quizás incluso hasta el punto de llegar a decir, voy a hacerle el favor al hermano de escucharlo, cuando en realidad es totalmente lo contrario. A través del Señor, a través del hermano, perdón, del pastor que nos esté predicando, Dios nos está hablando, haciéndonos un favor a nosotros. ¿Y qué es lo que resulta, hermano? Cuando no estamos bien cimentados. El verso 3, Pablo decía, yo quiero enviarles a Timoteo para que los confirme, para lo que los exhorte. ¿Para qué? En el verso 3 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predicíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y como lo sabéis. Pablo dice, yo les voy a mandar a Timoteo para que nadie esté inquieto. Yo ya les había dicho que esto iba a pasar. Yo les había predicado acerca de esto. Ya habíamos hablado de que estas situaciones iban a venir a sus vidas. Entonces los mando para que les confirmen eso y les exhorten a que no estén inquietos. Nadie se inquiete. Hermanos, cuando un creyente está inquieto,
a causa de las tribulaciones que le han llegado en la vida, puede ser una gran evidencia de que no está bien afirmado en su fe. Lo contrario de la inquietud es la quietud, la calma, el reposo, el descanso. El inquieto se tambalea peligrosamente a un lado y al otro, y en una de esas tambaleadas se puede llegar a caer en el pecado. El inquieto es inestable, es frágil. El inquieto se llena de ansiedad, de desesperación, porque su fe no está confirmada. Entonces, cuando vienen las tribulaciones, lo hacen dudar, lo hacen tener miedo, lo hacen cuestionar contra Dios. Digo, el miedo, todos lo podemos llegar a tener en algún momento, pero la duda que esto provoca es el resultado de que tenemos un corazón inquieto a causa de que no está nuestra fe confirmada y que no estamos recibiendo la exhortación como es debido. Por eso Pablo estaba preocupado. Y por eso también esta noche compartimos esto quizás, porque está esta preocupación en nuestro corazón. Hermanos, todo esto nosotros tenemos que entender que nuestra inquietud no es una buena señal para nuestras vidas. De una forma práctica y puntual, para hacer un pequeño examen, ojalá que todos lo pasen. ¿Estamos durmiendo tranquilos estos días de encierro? ¿Nos estamos durmiendo con la misma tranquilidad como cuando andábamos para arriba y para abajo? ¿Cómo estamos? ¿Estamos inquietos o estamos quietos? Ahora, vea por favor lo que sucede en el versículo 5. Ojalá sea también este el caso para todos los que hoy nos están acompañando, porque Pablo se lleva una grata sorpresa. Él envió a Timoteo para que fuera a ver cómo estaban los de Tesalónica, pero mira el versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano, dice Pablo. Yo tuve que mandar a supervisar a Timoteo a ver si de verdad estaban ustedes bien. Pero mire qué fue lo que sucedió, verso 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermano, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Qué grata sorpresa para Pablo. Qué alegría para este pastor de que todas sus preocupaciones que eran ciertas, que eran reales, en esta iglesia, Timoteo le lleva buenas noticias y le dice, los de Tesalónica están quietos. Los de Tesalónica están firmes. Los de Tesalónica perseveran, a pesar de que algunos han muerto a causa de la persecución, a pesar de que están bien atribulados, ahí siguen adelante los de Tesalónica. Buenas noticias, Pablo. Qué gozo ha de haber sentido Pablo en ese momento. Qué alegría. Ojalá, hermanos, que todos nosotros también seamos causa de gozo. No solamente a nuestros pastores de la iglesia local en la que nos congregamos, sino también a nuestro pastor de pastores, a Cristo Jesús. Que Él al vernos pueda sentir ese gozo de decir, estos están afirmados. Que cuando le llegue el reporte pueda decir, ellos están caminando adelante en el Evangelio. Y mire, Pablo en el versículo 8 todavía les dice, ¿qué más puedo pedir por ustedes? Les dice. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte de vuestra fe. Miren, Pablo está diciendo, miren hermanos, estoy tan gozoso, me siento tan feliz. ¿Qué más puedo decir yo al Señor? Yo lo único que le pido es que ya me permita ir a verlos. Lo único que le pido es que otra vez lo pueda tener enfrente para pegarles un buen abrazo y decirle, me alegra que sigamos firmes en el Evangelio. Y yo le pido a Dios, hermano, que ese día también ya nos vaya llegando a nosotros. Que podamos volver a tener nuestra reunión y poder vernos y darnos un abrazo
y poder decir, me alegra que sigas firme en el evangelio. Pero Pablo dice en el verso 11, cuando Dios quiera, lo vamos a hacer. Dice, mas el mismo Dios y Padre de nuestro, y nuestro Señor Jesucristo dirigirá nuestro camino a vosotros. Pablo no podía ir a verlos, pero sabía que estaban bien. Yo quisiera tener esta misma tranquilidad, hermanos, con los hermanos allá en Plan del Horno. No los puedo ir a ver, pero quisiera tener la tranquilidad de que van a estar firmes. No puedo mandar a nadie como Pablo mandó a Timoteo, pero va a depender de ellos. Y estoy seguro que el pastor Mauri y el pastor Miguel desearían recibir la misma buena noticia de parte de un Timoteo que nos llegue a contar que la iglesia está caminando fuerte y firme y se alimenta y bebe su agua como le corresponde y está bien nutrida, con una comunión con Dios. Pero mira, para terminar, Pablo no se queda ahí, porque esto nos lleva al cuarto punto, que el crecimiento y la afirmación de un creyente dependen de su relación con Dios. Una vida abundante en amor y en santidad van a ser el resultado de que usted se relacione con Cristo. Por eso es como pastores ahora estamos preocupados por orientarle a eso. No solamente haciendo este tipo de reuniones, pero sino también exhortándoles a que tomen su Biblia, oren, apartémonos del pecado, busquemos de Dios. Mire, Pablo, a pesar de que recibió buenas noticias, en el versículo 12, le vuelve a decir, hermanos, a mí me llama la atención esto, porque no se quedó Pablo, pues pasaron el examen, nos quedamos tranquilos. No, Pablo no se quedó tranquilo, hermano. Pablo no se quedó tranquilo. Vea el verso 12, le dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Le repito, hermano, a pesar de las buenas noticias, Pablo le vuelve a decir, hey, confírmense bien, estén bien parados, vivan en santidad, ¿sí? Crezcan, abunden en amor unos para con otros y para con todos. No permitió solo decirles lo felicito, ¿verdad? Van bien. No, les dijo, vamos, sigamos. Le vuelve a insistir. Hermanos, para ir cerrando esta noche, es nuestra labor, hermano. Es nuestro trabajo como miembros de una congregación, como hijos de Dios. Aprovechar estos tiempos de tribulación para demostrar lo afirmados que estamos en Cristo. Para hacerles saber a nuestros pastores de nuestras iglesias locales y a Cristo Jesús que todo el trabajo que se viene haciendo no es en vano, que estamos listos para estas tribulaciones, que estamos preparados para que esto nos llegue y no nos van a hacer tambalear. Ojalá que esas noticias lleguen a los oídos de Mauri, del pastor Miguel y a todos los pastores, que la iglesia está caminando firme a pesar de las tribulaciones, que la iglesia no desmaya, que la iglesia sigue, porque ha entendido que su fortaleza está en Cristo y se relaciona con Él y le busca. Y vive santidad para Él. En primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, él dijo esto, Pedro escribía esto a la iglesia, también otra iglesia perseguida, les dice, acercándoos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Oiga, Pedro le está escribiendo a esta iglesia también perseguida y les está diciendo, ustedes acérquense a Él. Hermanos, es que Pedro no podía ir a la casa de todos ellos a acercarlos a Cristo.
Él les mandó una carta. Nosotros podemos hacer una reunión Zoom, podemos predicar el domingo, pero si ustedes y yo no decidimos acercarnos a la piedra viva, que para Dios es escogida y preciosa, nosotros no vamos a ser edificados, ni como casa espiritual, ni como sacerdocio santo. Pero si lo hacemos, entonces lo seremos. Una casa espiritual, un templo agradable para Dios, sacerdotes santos con manos limpias que le adoran, que le exaltan, que dirigen a sus familias, que dirigen a los que están a su alrededor hacia una vida de santidad con el ejemplo como Pablo lo hizo con Tesalónica y como Cristo lo hizo con todos sus discípulos y lo sigue haciendo hasta hoy. ¿Para qué? Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Hasta entonces los sacrificios van a ser aceptables. Hasta ahí tenemos que llegar, iglesia. A eso es que tenemos que apuntar. Ya tenemos que entender, y yo no me malinterprete, ya dije, no se trata de que me quiero quitar mi responsabilidad como pastor, se trata de que como ovejas entendamos la nuestra. Ojalá que lleguemos al punto de estar ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios y no solo andar buscando que Dios nos saque de todas estas rollos en que nos estamos metiendo cada día. Porque qué lindo fuese que seamos una iglesia que en vez de llevarle los rollos al pastor para que le saque el nudo que le hemos hecho, le llevemos manos para trabajar, manos limpias, le llevemos dones para que nos edifiquemos unos a otros, le llevemos amor por las almas. Y con esto cierro y ahora sí termino. 1 Corintios capítulo 3, verso 9. Dijo Pablo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros solo estamos colaborando con Dios, pero ustedes, como nosotros como iglesia, somos labranza de Dios, somos edificio de Dios. Ahora vea el 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Dijo Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero mire lo que dice al final. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Cada uno mire cómo sobre edifica. No dice, siga esperando a que vengan los diáconos a que le sobre edifiquen. Cada uno mire. Y esa es la tarea nuestra. Esa es la parte nuestra. El abrir esa es la parte en la que la ovejita abre su boca, inclina su cabeza y se alimenta del delicioso pasto que está a su alrededor, a donde el pastor la ha llevado. Esa es la parte en que la ovejita hace el esfuerzo de caminar hacia el estanque cristalino donde está el agua de vida para poder saciar su sed. Esa es la parte. Cada uno mire cómo sobreedifica. ¿La estamos haciendo, iglesia? ¿La estamos trabajando? Yo espero que cada uno de nosotros, cuando el Timoteo nos llegue a poner el dedo delante del pastor, lleve buenas noticias de nosotros. La iglesia necesita, bueno, como iglesia necesitamos vivir esto para poder disfrutar en plenitud el amor, el gozo y la paz que se halla en Cristo. Yo quiero pedirles a todos que oremos esta noche y que le pidamos a Dios la fortaleza, la sabiduría, y que aquello que hubo en Tesalónica esté también en Zaragoza, en Santa Tecla, en Villanueva, en Estados Unidos, alrededor del mundo, donde haya una congregación. Y voy a pedirle al Pastor Mauri que nos dirija en oración para finalizar este tiempo. Por favor, Pastor. Oremos, hermanos. Señor bendito, esta noche queremos agradecerte por tu palabra. Agradecerte, Señor, por el consuelo, la dirección,
la fortaleza que trae nuestras vidas. Gracias, Señor, por poner en nuestro camino hombres que han guiado nuestras vidas, que han dirigido nuestras vidas, que nos han llevado, que nos han conducido a ti. Gracias por la vida de cada uno de los pastores que ha servido a nuestras vidas a lo largo de los años, Señor. Pero esta noche, de una manera especial, quiero pedirte que nos ayudes a todos nosotros, como tus ovejas que somos, a poder, mi Dios, caminar hacia ti, caminar en ti, crecer en ti. Danos, Señor, la conciencia de la gran necesidad que tenemos de ti, Señor. Y tal como esa iglesia de Tesalónica, esa preciosa iglesia de Tesalónica, Señor, ayúdanos a poder replicar esa vida, ese caminar. Gracias por el pastor Guillermo y la palabra que esta noche nos ha traído, Señor. Permite que esta palabra pueda transformar nuestro vivir, que seamos hacedores de la palabra y no solo oidores, Señor. Gracias, Dios hermoso y bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y quisiera que terminemos escuchando esta alabanza, por favor. Yo sé que todos nos la hemos escuchado. Adoremos al Señor y Él nos sostendrá. Él nos afirmará. En Él está nuestra fortaleza. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá hasta que le pueda ver, Él regresará. Sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama
Él me sostendrá. Mi Dios, te bendecimos esta noche. Gracias por este tiempo maravilloso que nos has permitido tener. Te adoramos a ti y te glorificamos, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre, por favor, con gozo, con paz y tranquilidad en nuestros corazones, Señor. Y oramos para que tú seas, mi Dios, también fortaleciendo y dándole, Señora, consuelo y alivio, mi Dios, a aquellos que hoy sufren por la pandemia, Señor, que está alrededor del mundo y en nuestro país. Y clamamos, Padre, para que también seas tú, mi Dios, trayendo la salida, Señor, y trayendo tu provisión, Señor, divina para cada uno, Señor, de nosotros y para cada una de las personas, Señor, que se han visto afectadas. Quédate con nosotros. Gracias por esta noche, mi Dios. En tu nombre oramos. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga a todos. Voy a activarlos para que hagamos... Ahí viene el relajo. Ahí viene el relajo, ya sabía. Bueno, un gusto de verles a todos. Dios me los bendiga a todos. Feliz noche, bendiciones. Amén. Hermano, el relajo de los Maldonados de Azuchillo. Hermana Eva, gusto de verla. Gracias, Iván. Diga.